La semana pasada celebramos el Día del Padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Por favor, levántame la mano. ¿A cuántos padres celebraron el domingo pasado? Ay, Dios mío, Padre, Señor Jesús. No me digan que no lo celebraron en casa. Sí, amén. Por favor. Y el domingo pasado celebramos el Día del Padre y hablamos de la honra a los padres. Y me llama mucho la atención en el texto que leímos el domingo pasado de Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, cuando se nos enseña el primer mandamiento con promesa. Y la palabra del Señor dice: honra a padre y a madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa para nosotros los hijos? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Y hablamos específicamente sobre este mandato, el mandato de Dios para los hijos, de honrar a sus padres, porque Dios quiere que les vaya bien y que sus días sean largos en esta tierra, no que tengan una muerte prematura. Así que si no has tenido la oportunidad de recibir esta enseñanza, búscala en YouTube, ahí va a estar la enseñanza de cómo los hijos debemos honrar a nuestros padres. Pero me llama la atención algo de Efesios capítulo 6, estos versos que acabamos de leer. Y es que si continuamos leyendo, nos damos cuenta de algo importante, que el siguiente versículo, el versículo 4, nos da una instrucción a nosotros como padres, para que nosotros honremos a nuestros hijos. Nos enseña ahora el siguiente versículo cómo nosotros como padres debemos comportarnos con nuestros hijos. Porque el más interesado en que tu familia sea una familia bendecida es Dios. Dios mismo fue el que instituyó la familia. Y Él es el más interesado que en tu familia haya armonía y haya paz. Porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, no solamente para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, no solamente para que seamos sanos por medio de la llaga de Cristo, sino que también para que seamos bendecidos. La Biblia enseña que Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su riqueza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando hablo de bendición, no solamente me refiero a la parte económica o a la parte material. Porque ¿de qué nos sirve tener riquezas materiales y estar enfermos? ¿Cómo las vamos a disfrutar? ¿De qué nos sirve tener riquezas materiales y llegar a una casa donde no nos sintamos cómodos, donde no haya paz, donde no haya armonía? ¿De qué nos sirve tener riqueza si no podemos disfrutarla con las personas que amamos? Dios quiere que en nuestra casa haya armonía. Dios quiere que en nuestro hogar haya paz. Dios quiere que vivamos felices con la gente que amamos. Eso es el deseo y el anhelo de Dios, la unidad familiar. Por eso Efesios en el capítulo 6 comienza diciendo: hijos, honren a sus padres, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sigue diciendo el versículo, en el versículo 4, que quiero que lo puedas leer conmigo, por favor. ¿Qué dice Dios para orar nosotros los padres? ¿Cuántos de los que están aquí son padres, por favor? Bien, el Señor bendiga sus hogares. Y los hijos atentos en esta hora a hacerle barra a Dios para lo que Dios trae para sus padres. Versículo 4. Y vosotros padres, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y los que tienen allí sus dispositivos, que pueden buscar otras versiones, busquen la versión Dios habla hoy, por favor, que es DHH, y dice esta versión: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Fíjate lo que dice esta versión: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Nosotros como padres también, dice el Señor, debemos dar honra a nuestros hijos, porque muchas veces no les sabemos hablar a nuestros hijos, muchas veces no sabemos dirigirnos a nuestros hijos, muchas veces abusamos de nuestra autoridad como padres, a veces hasta los ridiculizamos delante de la gente y hacemos bromas o chanzas en los que ellos se sienten mal, y lo que hacemos es que atentamos contra su autoestima.
Muchas veces nosotros como padres nos dirigimos a ellos de una manera inadecuada. No sé cuántas veces han escuchado a padres decir, oye tú cabezón, ven acá. Y uno, ¿qué pasó aquí, por Dios? Oye tú pedazo de pelado, cógeme eso. Estamos en la costa y a veces somos demasiado expresivos al decir algunas cosas. Pero como padres podemos llegar a herir a nuestros hijos con nuestra palabra. Cuando los insultamos, cuando los ofendemos, cuando con nuestras palabras, en vez de animarlos y apoyarlos, lo que hacemos es que les negamos palabras positivas a nuestros hijos y les hablamos palabras negativas. Quiero decirte en esta mañana que si hay algo que nuestros hijos necesitan de nosotros es nuestro amor, necesitan nuestro afecto, necesitan de nosotros palabras de afirmación, necesitan que les demos ánimo, que los apoyemos, que estemos allí con ellos, que estemos en ese caminar y en ese crecimiento con ellos, enseñándoles cómo hacer las cosas, que les demos afecto, que les enseñemos lo importante que son, los valiosos que son, lo importante que son también para nosotros y lo mucho que lo amamos, porque si no lo hacemos nosotros, ellos van a buscar llenar ese vacío en otras cosas. Pueden llenar ese vacío buscando amigos, en vicios, o prestándole los oídos a la primera persona que los elogie y corriendo tras aquellas personas que les están dando una migaja de amor, porque no están recibiendo ese amor y ese afecto en la casa que nosotros como padres debemos darle a ellos. Necesitamos afirmarles su identidad, darles seguridad en su identidad, enseñarles principios y valores que los puedan ayudar a salir adelante como hombres y mujeres de bien en esta sociedad. Pero también como padres tenemos que entender que la honra hacia nuestros hijos también consiste en corregir a nuestros hijos. Cuando corregimos a nuestros hijos y los disciplinamos, los estamos honrando también a ellos, porque queremos el bien para ellos. Mira lo que dice la palabra del Señor, puedes buscarla conmigo por favor, Proverbios 29:15. Dice la palabra del Señor, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho malcriado y consentido, tarde que temprano va a ser vergüenza para los padres, tarde que temprano va a ser vergüenza para la mamá y para el papá. El muchacho que no se corrige va a ser vergüenza para los padres. Y quiero hablarte de una historia muy puntual, de una familia de la Escritura, que en casa no hubo corrección, y a causa de no haber corrección hubo tragedia. Y quiero que puedas leerla conmigo, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 14, por eso quiero que lo busques conmigo. Y dice la palabra del Señor, y aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Mira esto, aquí hay 3 hijos de David, 2 hijos de una misma mujer y otro hijo de otra mujer. Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre, pero Amnón era solamente hermano de ellos por parte de papá, por parte del rey David, o sea que eran medio hermanos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, escucha bien, pues por ser ella virgen le parecía a él que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces él tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, y era hermano de David. Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día a día vas enflaqueciendo así? ¿No me has descubierto a mí? ¿No me descubrirás a mí lo que te pasa? Entonces él le dijo, yo amo a mi medio hermana, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y este hombre, Jonadab, le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego, venga a mí mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano.
Entonces se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y le dijo al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Entonces David envió a su hija Tamar a su casa diciendo: ve ahora y atiende a tu hermano, hazle algo de comer. Y ella fue y le hizo a su hermano algo de comer, y él estaba acostado, y ella tomó harina, la amasó, le hizo hojuelas delante de él y las cocinó. Y tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y él le dijo: echad de aquí afuera a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces él le dijo a su hermanastra: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey. Él no te negará a mí. Mas él no quiso oírla, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Versículo 20. Su hermano Absalón la vio y le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no te angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y luego que el rey David oyó todo lo que había pasado, se enojó mucho, pero no hizo nada. Versículo 23. Pasaron 2 años después de lo que te acabo de contar, de esa violación. Y Absalón estaba esperando que su papá, el rey David, hiciera algo para defender a su hermana, para devolverle la honra a su hermana, que obrara justicia, que castigara al violador. Su hermano Absalón estaba esperando que su papá obrara en justicia como el rey. 2 años pasaron y no hizo nada. Al ver a Absalón que su papá no hacía nada, entonces él decidió tomar venganza por su propia mano y honrar el nombre de su hermanita. Y este hombre prepara una fiesta en la casa, invita a todos sus hermanos, era una reunión familiar, solamente entre hermanos, y le da la orden a los criados y les dice: cuando mi hermano esté en la alegría del vino en la noche, mátenlo, que es una orden que yo estoy dando. Y así Absalón mató a su hermano en una reunión familiar. Y a causa de esto Absalón tuvo que huir. Y en el exilio planeó un golpe de estado para quitarle el trono a su padre. ¿Cómo es posible que mi papá quiera gobernar el pueblo cuando no puede gobernar ni su casa? ¿Cómo es posible que mi papá obre justicia y determine que es justo y no en el pueblo que está reinando, y en su propia casa no obre justicia? ¿Cómo es posible que mi papá sea luz en la calle y oscuridad en la casa? Mi papá no se merece el trono. Entonces empezó a armar un plan para poder destronar a su papá y tomar él la corona. Para resumirte la historia, en este intento Absalón termina muerto. Mira la historia que te acabo de contar, no es una historia mexicana, no es un caso de Netflix, es una historia de la vida real que está escrita en la palabra del Señor. La historia de una familia. Un hijo mata al otro. Un hermano viola a su hermana. El otro le quiere quitar la corona a su padre. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Acaso no se pudo haber evitado todo esto si David como padre hubiera corregido a tiempo a su hijo? Si hubiera aplicado disciplina a su hijo a causa de lo que había hecho. ¿No se hubiera podido evitar toda esta tragedia en la casa? Si él hubiera aplicado la corrección en su debido tiempo como se debía aplicar. Pero a causa de que fue permisivo, de que dejó pasar las cosas, de que hay temas que mejor no se hablan en la casa porque si no se prende el incendio otra vez y hay pelea. Y creyendo que estamos solucionando algo, estamos evitando un problema
Y no estamos solucionando nada, estamos permitiendo que el problema sea grande. Las cosas hay que hablarlas, las cosas hay que corregirlas a tiempo para que haya una solución. ¿Te puedes imaginar cómo estaba el corazón de Tamar, de la niña de la casa, sabiendo que había sido violada y que su papá no había hecho nada para defenderla? ¿Puedes imaginarte el odio que ella también podía sentir por su papá a causa de que no la defendió? Imagínate esto, por Dios. Cuando leemos la historia de David pensamos, no, es que todo lo que le pasó a los hijos de David fue por el pecado de David. ¿Alguna vez has escuchado eso? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el pecado que hizo David, David se arrepintió de su pecado. Tenía que vivir las consecuencias él, sí. Pero lo que pasó en su casa, no le podemos echar la culpa ni al pecado ni al diablo. Qué fácil sería. La culpa de lo que pasó en su casa con sus hijos fue culpa de él a causa de que no aplicó la corrección en el momento que necesitaban sus hijos ser corregidos. Por eso la Biblia dice que en la vara y en la corrección está la sabiduría. Nuestros hijos necesitan ser corregidos por nosotros como padres. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la corrección está la bendición. En la disciplina está la bendición. Y nos enfrentamos como padres hoy en día a una generación que no le gusta ser corregida. A una generación que los corrigen y te tuercen la boca. A una generación que te corrigen, que los corrigen y contestan enseguida. Parece que tuvieran la respuesta exacta para cada momento. Yo recuerdo que en mi época me regañaba mi mamá y yo me quedaba pensando, me quedaba callada y como a la hora es que yo, ¿por qué no le dije eso? ¿Ya para qué? Pero hoy tienen la respuesta en la punta de la lengua. Es una cosa impresionante. Y si no te responden ni te tuercen la boca, se quedan en silencio, aplican la ley del silencio, no te hablan, están molestos. O sea, los intocables. Pero ellos tienen que saber quién es mamá y quién es papá y quién tiene la autoridad en la casa. Porque el que le va a pedir cuentas un día a Dios no es a ellos, es a nosotros como padres, como adultos responsables de su vida. Algunos hijos creen que porque ya están grandecitos, ya, pues como ya se desarrollaron y se creen hombrecitos y mujeres, pues ya se saben el mundo entero. Pues yo te quiero decir que mientras que vivan bajo tu techo, están bajo tu autoridad y bajo tus reglas. Porque la responsabilidad la tienes tú delante del Señor. Aunque vivan bajo tu techo y estén grandecitos y trabajen y sean mayor de edad, mientras que vivan bajo este techo, están bajo la autoridad tuya. Alguien que diga amén a eso. No sé si yo soy chapada a la antigua, pero este es el pensamiento que tengo, porque es la responsabilidad que nosotros tenemos de parte de Dios de corregirlos, de enseñarles y de disciplinarles. Amén. Ahora, cuando no corregimos a nuestros hijos, estamos perjudicándolos a ellos. Puede que no entiendan ahora, pueden que se molesten, pueden que se enojen, pero nos los van a agradecer después. Nosotros que somos padres, sabemos de qué les hablo. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado nosotros ahora que estamos adultos si hubiéramos obedecido a nuestros padres cuando éramos jóvenes? ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado hoy? ¿Cuántas malas decisiones no hubiéramos tomado si nuestros oídos se hubieran prestado a la sabiduría de nuestros padres? Estuviéramos mejor de lo que estamos hoy. Por eso nosotros debemos enseñarles y corregirles en amor, en sabiduría, sabiéndonos dirigir a ellos con respeto. Porque corregir no es gritar, corregir no es ofender, corregir no es humillar, corregir no es menospreciar. Corregir es mostrar que te honro, que te amo, que eres importante para mí y quiero que te vaya bien en la vida. Proverbios, hablo del Señor si lo van a aplaudir, por favor. Proverbios 13:24 dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Wow. El que detiene el castigo, dice Proverbios 13:24, a su hijo aborrece. Yo sé que todos los padres que estamos aquí y los que nos están viendo en redes sociales amamos a los hijos que Dios nos dio. Porque los amamos, los corregimos. Porque los amamos, los disciplinamos. Porque los amamos, los instruimos. Porque los amamos, les enseñamos. Porque los amamos, los cuidamos. Y dice, mas el que lo ama desde temprano
lo corrige. Porque los amamos. Si tienes tu hijo por ahí cerca, dile, porque te amo es que te corrijo. Porque te amo es que te instruyo. Porque te amo es que te enseño. Porque te amo, a veces tengo que hablarte fuerte. Pero es porque te amo. Porque quiero que te vayas bien en la vida, dile. Porque quiero que seas un bendecido. Porque no quiero que pases por donde yo pasé y sufra lo que yo sufrí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Honrar a nuestros hijos es, te voy a corregir porque te amo. Te voy a disciplinar porque te amo. ¿Cómo se disciplina hoy en día a un niño y cómo se corrige? Mira, yo no sé qué pasa en esta generación, pero esta generación es una generación que le pegas y ni llora. Uno no podía ver la correa porque ya salía corriendo. Uno mismo se castigaba, se cerraba en el cuarto. No salía a ver televisión ese día. Oye, estos pelados la correa ya no les, ni les pinta la correa, y si les pinta ni les duele, parece que tuvieran la piel de cuero, yo no sé. ¿Cómo corregirlo? La única forma de corregir hoy, quitar el celular y el wifi de la casa. Definitivamente es lo que más les duele. ¿Aprenden o aprenden? Porque si hay algo que tiene un papá, es que un papá nunca le va a quitar la comida a su hijo por castigo. Jamás. Ni nuestro Padre Celestial lo hace. Cuando leemos el Padre Nuestro, nos damos cuenta que antes de pedir perdón, pedimos comida. Porque Dios siempre es Padre y un padre nunca le quita la comida al hijo. Recita conmigo el Padre Nuestro y te darás cuenta, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros a rezar o a orar de la manera tradicional antes de ser entendidos en el Padre Nuestro? Que primero se pedía perdón. Acércate a Dios y pide perdón por tus pecados. Pero como tú vas al Padre Nuestro, te enseña totalmente lo contrario. Te enseña a un Padre de bondad, a un Padre que quiere tu bien, a un Padre que quiere bendecirte, a un Padre que quiere que te vaya bien, a un Padre amoroso que está dispuesto a darte lo que tú necesitas y te dice, pídeme el pan de cada día que yo te lo voy a dar, pídemelo, hijo. Y después que me lo pidas, estemos a cuentas. Cuando el hijo pródigo llega a casa después de malgastarse todos sus bienes, el papá, ¿qué es lo que hace con él? Lo recibe con los brazos abiertos. Es más, el que corre a recibirlo es el padre, ni siquiera el hijo. El papá corre con sus brazos abiertos a misericordia para recibir a su hijo. Y lo viste, le pone calzado, le pone anillo, le hace una fiesta, lo honra. Y después sí, hijo, ahora sí vamos a hablar, tranquilo, no te preocupes. Papá, yo quiero trabajar como los jornaleros, yo quiero ganarme, tranquilo, hijo, tú eres hijo. Tú eres hijo. El padre primero quiere tu bien. Y cuando Dios te muestra su bien, se muestra su misericordia, te muestra su amor, no hay más nada que hacer ante tanto amor y misericordia que caer rendido a sus pies, arrepentidos por nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de nuestro Dios. Así obra Dios. Si nosotros no castigamos a nuestros hijos con la comida, mucho menos Dios lo va a hacer. Si nosotros no castigamos, te castigo, hoy no te voy a dar ropa, desnudo vas a estar en la casa todo el día. No lo vamos a hacer pasar esa vergüenza. ¿Por qué creemos que Dios sí? Dios nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Y ante su amor, su misericordia y su grandeza, vamos a caer rendidos, arrepentidos a decirle, yo quiero vivir para ti, Señor. Yo no quiero separarme de ti nunca más. A los hijos hay que corregirles, aunque nos miren feo, aunque se molesten, aunque se pongan bravos, aunque no nos hablen. Lo que no entienden, después lo van a entender, que era lo mejor para cada uno de ellos. Porque estamos criando hombres y mujeres de bien con principios basados en la palabra del Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira este versículo lo que dice. Los hijos de Elí, Elí era el sacerdote de la época, era el pastor. Sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Imagínate
un sacerdote, un pastor que ministra la palabra, que enseña la palabra, que predica a otros, que enseña a otros y que instruye a otros a llevarlos a Dios, a enseñarles sobre el Señor y que sus propios hijos no tengan conocimiento de la palabra. Diga conmigo, por favor, Dios nos guarde. Que le prediquemos a todo el mundo y menos a los de nuestra casa. Que le enseñemos a todo el mundo menos a los nuestros. Sus hijos, siendo el pastor, el sacerdote, no tenían conocimiento de Dios. ¿Sabes que hay algo que nuestros hijos necesitan? Y es que nosotros compartamos tiempo con ellos y los escuchemos. Nuestros hijos necesitan escuchar nuestra sabiduría, escuchar nuestros consejos. Nuestros hijos necesitan de nuestro tiempo. Necesitan de nosotros como padres. Cuando yo entendí esto, empecé a implementar en mi casa un día de madre e hijo, donde tengo un día a la semana específico donde le dedico a mi hijo tiempo de calidad. No hay celulares, no hay televisión, no hay nada que nos pueda distraer. Salimos a comernos un helado, a sentarnos, a mirarnos los ojos, a hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has ido en la semana? ¿Cómo va esto? Y lo escucho y él me escucha y no hay más opción sino escucharnos. Y tenemos que hablar, porque muchas veces estamos sentados en el mismo sofá, cada uno con el teléfono y no hablamos. Parece mentira, pero vivimos tanto tiempo con las personas que vivimos en casa y a veces ni siquiera nos conocemos. Aquel día me sucedió algo tan curioso que marcó mi vida. Quiero abrirte en mi corazón para decírtelo porque hasta vergonzoso es. Mi hijo llegó del trabajo, llegó del estudio, yo llegué del trabajo, lo fui a buscar, nos encontramos a almorzar en la casa. Yo le dije, hijo, hazme el favor, ve sirviendo tal cosa, yo voy atendiendo esto, no sé qué, nos sentamos en la mesa a comer. Y, hijo, levántate y busca tal cosa, hijo, por favor, eso. Y me dice mi hijo, mamá, desde que llegué me has dicho, cógeme esto, llévame aquello, tráeme esto, y ni siquiera me has preguntado cómo estoy. Me partió el alma, porque uno supone que están bien. Como uno los ve bien y uno les suple todo lo que necesitan, uno cree que están bien. Pero ellos necesitan que nosotros le preguntemos, ¿cómo estás? Ellos necesitan saber que nos interesa su vida, que lo que les pase es importante para nosotros. Y con un ¿cómo estás? Es indispensable para ellos sentirse, a mi mamá le importo, así sea que no le vaya a contar, pero por lo menos yo sé que le importo. Necesitan saberlo. Necesitamos aprender cómo dirigirnos a ellos. Me pasó algo muy curioso hace algunos años y fue que nosotros como padres tenemos, y sobre todo cuando vivimos solamente con nuestro hijo, bueno, yo vivo con mi hijo y tengo algo muy particular y es que el único que me hace los mandados es él, no hay más opción. Cuando viene su hermana del exterior me dice, bueno, estoy de vacaciones y ella está aquí, mándala a ella, ya todo el año estoy yo, le toca a ella el turno de 2 meses. Entonces, cierto día yo recuerdo que empecé a decirle a mi hijo, Daniel, tráeme un vaso de agua. Y él se paró y fue a buscar el vaso de agua y cuando me lo lleva, viene y me dice, en esta casa estamos criando animales. Ya ni favor pedimos. Fíjate la importancia de saber hablar. Nuestros hijos analizan nuestras palabras y aprenden de nosotros. Y también pueden llegar a tener la sabiduría de podernos enseñar a nosotros, porque ya nosotros les hemos enseñado qué clase de vida ellos deben tener. Enseñémosles correctamente. Qué triste que este hombre, Elí, siendo un pastor, sus hijos no tenían conocimiento de Dios, pero él enseñaba a todo el pueblo. Que por los primeros que oremos sea por nuestra casa y con los primeros que compartamos sea con los nuestros. Que siempre esté un consejo de sabiduría en nuestros labios para nuestra familia, un consejo de bien para nuestros hijos, que siempre esté para nosotros. Los hijos de Elí se perdieron, murieron en una batalla en contra de los filisteos y este hombre que ya estaba anciano, lleno de días, cuando se enteró del arca de Noé que había sido robada y que sus hijos habían muerto, este hombre se cayó y se murió inmediatamente también el mismo día que murieron sus hijos. Fue una muerte muy trágica para esta familia.
Dios hoy nos alerta a decir, nuestra atención debe estar con los nuestros, debe estar en nuestro hogar. Y Dios debe ser el centro de nuestra casa para que haya armonía, para que haya paz, para que haya bendición, para que esté la presencia del Señor con nosotros. Debemos hacer de Dios el centro de nuestra familia. Amén. Quiero cerrar con eso. Aplaude al Señor, por favor. Si alguien me puede acompañar en el piano, por favor. Y quiero cerrar con esto en Juan capítulo 2. Es una historia que ustedes se saben bastante sobre las bodas de Caná de Galilea. Y dice la palabra que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Imagínense, hoy te invitan a una fiesta, a una boda y te ponen cupo 1, máximo cupo 2. A Jesús tenían que ponerle cupo 13, él y sus 12 discípulos, por Dios. Y dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Se acabó el vino en la fiesta. Y María, la madre de Jesús, se acerca a él y le dice, no tienen vino. ¿Cómo María podía saber que Jesús iba a tener el poder y la capacidad dada por Dios para convertir? No, ni siquiera ella le pidió que convirtiera el agua en vino, solamente le dijo, no tienen vino. No sé cómo vas a hacer, pero haz que haya vino. No hay vino. ¿Cómo María podía imaginarse que Jesús podía suplir el vino si no había vino? ¿Por qué? Sabía que Jesús iba a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque María había tenido una intimidad con Dios. Y se le reveló un ángel a decirle el propósito de su hijo Jesús aquí en la tierra. María sabía el propósito de Jesús, de su hijo. María sabía para qué su hijo había nacido. Yo te pregunto, padre y madre que estás aquí, ¿sabes para qué tus hijos han nacido? ¿Sabes cuál es el propósito de tu hijo aquí en la tierra? ¿O los estás educando? Vaya, mijo, en el camino andamos y sabemos para qué es lo que usted va a hacer en la vida. ¿O te has metido con Dios a decirle, Señor, revélame el propósito de mi hijo? Dame la instrucción, Señor, para poder yo instruirlo. Enséñame a guiarlo, Dios. Muéstrame los planos que tiene desde el cielo para su vida. Muéstrame los planes y lo que has diseñado desde el cielo para él, Señor. Porque a María en ese momento de intimidad con el Espíritu Santo de Dios que le fue revelado, María en ese momento supo claramente Jesús para qué había nacido. Y si aún no sabes cuál es el propósito y el diseño de Dios para cada uno de tus hijos, porque todos los hijos son diferentes, es una cosa impresionante. Tú terminas de criar a uno cuando ya te aparece el otro totalmente diferente. Y dices, Señor, ayúdame. Diferentes, temperamentos diferentes, modales diferentes, unos más obedientes que otros, unos más pilosos que otros, unos más inteligentes que otros. A todos los amamos iguales, pero todos son diferentes. ¿Le has pedido al Señor esa instrucción? María supo guiarle. María empujó a Jesús a hacer el primer milagro. El primer milagro que hace Jesús es que convierte el agua en vino, porque su madre lo impulsó al ministerio, lo impulsó a su asignación, lo impulsó a su llamado. ¿A qué estamos empujando e impulsando a nuestros hijos? Necesitamos tener claro para qué nacieron, para saber por dónde los guiamos. Porque nosotros somos las personas que Dios ha puesto para que los guiemos en esta tierra. Necesitamos meternos con Dios. Yo quiero que te vayas de aquí, papá y mamá, con ese anhelo y ese deseo de que el Señor te hable de manera tan clara y tan puntual como le habló a María, para que sepas guiar y direccionar a tus hijos. Dice que Dios lo va a hacer, porque la herencia de Jehová está con nosotros, que son nuestros hijos. María sabía perfectamente que su hijo podía solucionar ese problema. Debemos saber perfectamente para qué nuestros hijos han nacido. Debemos darle la certeza y la seguridad a nuestros hijos de que pueden contar con nosotros, con nuestra oración. Debemos darle la certeza a nuestros hijos de que cada mañana hay unas rodillas que se doblan y son las nuestras para orar por ellos y clamar a Dios por ellos.
Debemos darle la certeza a nuestros hijos y la seguridad que con nosotros van a tener apoyo, que le vamos a hacer porra cuando las cosas no salgan bien y los vamos a animar a seguir adelante, que vamos a estar dispuestos a rodearlos de nuestro amor, que vamos a estar dispuestos para ellos, que nos vamos a sacrificar si es necesario para que ellos tengan una vida mejor que la de nosotros, que les vamos a ayudar a permanecer en Jesús, a que tengan salvación y vida eterna, a que su relación con Dios crezca de tal manera que conozcan a Dios como Padre y no como ese Dios lejano, sino como un Padre cercano, que ellos tengan la seguridad y la certeza de que los amamos y que siempre estaremos para ellos. Esa es una mañana para bendecir a nuestros hijos. El rey Salomón, antes de ser rey, dice la palabra en el Salmo 72 que David ora por su reinado. Y me llama la atención cuando David está orando por su hijo y dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso. Y cuando sigues leyendo este salmo, te das cuenta todo lo que David como padre declaró para su hijo Salomón. Y cuando miras la historia de Salomón y el reinado de Salomón, te das cuenta cómo juzgó Salomón con sabiduría. ¿Qué pidió David? Un rey justo, que reinara con justicia. Cuando ves el reinado de Salomón, te das cuenta que no hubo otro reino tan próspero y lleno de paz como el reino de Salomón. ¿Y qué pidió David? Señor, que en el reino de mi hijo y en el reinado de mi hijo haya paz, Señor. Y todo lo que el Padre declaró sobre su hijo, así fue. Porque nuestras palabras tienen poder sobre nuestros hijos, porque ellos están bajo nuestra autoridad y están bajo nuestra cobertura. Hoy es el día de empezar a cambiar nuestras palabras para nuestros hijos, a afirmarlos en fe, a declarar el bien para ellos, a declarar sobre ellos las promesas de Dios, a no maldecirlos, a no desearles mal, a no declarar el mal sobre ellos aunque sean rebeldes y desobedientes, a declarar el bien, a declarar que son hombres y mujeres que van a ser usados, ungidos, protegidos, bendecidos, prosperados por Dios, y que la presencia de Dios siempre va a estar con ellos donde quiera que ellos vayan. David sabía que de sus hijos Salomón iba a ser el rey. Y le dijo: Señor, que su reinado sea un reino de paz. ¿Sabes qué? ¿Por qué David pidió paz en el reinado de Salomón? Porque Salomón no sabía coger ni un machete. Salomón no era un hombre de guerra. El que era de guerra era David. Pero Salomón no. Dice: Señor, mi peladito no sabe coger, no sabe nada. Ni enfilar la fila del ejército. Dale paz en su reino. Te pido paz, Señor. Y Dios le dio paz. ¿Qué puedes pedir para tus hijos hoy? Quizás tu casa viene, tus padres, tus abuelos vienen de algunas maldiciones que se han repetido, económicas, familiares, a nivel profesional, a nivel de salud. Hoy pide que eso se rompa y no alcance a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos, ni a tus próximas generaciones, sino que haya paz, haya bendición, haya unidad en el hogar, haya bendición en la casa hasta sobreabundar y que no falte nada, porque determina tus generaciones buscar a Dios. Y la Biblia dice que aquellos que le buscan no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué puedes determinar sobre tus hijos? David le dijo al Señor que mi hijo reine con justicia. Y para reinar con justicia tiene que tener sabiduría. Y recuerdan aquellas dos mujeres que llevaron un solo niño para ver quién era la mamá. Y uno dice: wow, Señor, qué sabiduría, cuánta justicia. Pero pidamos a Dios sobre todas las cosas que ellos tengan sabiduría para gobernar también su vida. Porque a veces tenemos sabiduría para gobernar también nuestros asuntos, que nuestra vida misma es un desastre y no la sabemos gobernar. Que pidamos hoy que nuestros hijos sean sabios y entendidos en Dios, en su palabra y en sus caminos.
Que pidamos hoy que sus rodillas también cada mañana y su corazón anhele buscar la presencia de Dios. Que pidamos hoy por su salud, por su paz. Que pidamos hoy por su bienestar. Que pidamos hoy por su futuro, para que sea un futuro próspero y lleno de bendición. Amén.